¿Qué harías si un día despertaras con la sensación de que todo en tu vida ha sido marcado por una fuerza que no entiendes? No estoy hablando de mala suerte, no de errores aislados o simples decisiones equivocadas. Me refiero a algo mucho más profundo, como si desde antes de nacer hubiera sido señalado. Un hombre maldecido por Dios. Sé que suena extremo, casi blasfemo, pero escucha con atención. Porque esta historia no trata de religión superficial ni de castigos celestiales literales. Habla de esa experiencia íntima y perturbadora que muchos han sentido en silencio, la impresión de que el universo conspira en su contra, de que cada intento por avanzar termina en una caída inexplicable, de que cada relación que prometía ser diferente termina en la misma traición, de que cada sueño por el que luchaste con todas tus fuerzas termina en ruina. Y cuando el dolor se repite una y otra vez con una consistencia matemática, la mente comienza a formular la pregunta más peligrosa de todas: ¿por qué a mí? Esa pregunta no nace de la debilidad, nace del agotamiento, del cansancio de levantarte una vez más solo para ser golpeado de nuevo. Porque hay momentos en los que la vida no parece una prueba sino una condena. Y tal vez tú, en algún rincón secreto de tu conciencia, en algún momento de desesperación, también te has sentido así. Como si jugaras un juego con las reglas en tu contra, un juego que nunca podrás ganar. Imagina un hombre que desde niño conoció la pérdida antes que el amor, que aprendió a desconfiar antes que a confiar, que vio cómo las puertas se cerraban de golpe, justo cuando parecía que al fin se abrirían. Cada fracaso, cada desilusión, reforzaba la narrativa interna: estoy marcado no por la sociedad, no por la familia, sino por algo superior, algo cósmico. Cuando los demás celebraban sus logros, él resistía la siguiente tormenta. Cuando otros encontraban estabilidad y construían vidas sólidas, él enfrentaba un caos constante que demolía todo lo que intentaba edificar. Y poco a poco, sin darse cuenta, comenzó a construir una identidad alrededor del sufrimiento. Se convirtió en el que siempre aguanta, el que nunca se rinde, pero en el fondo también en el que nunca gana. Porque el dolor constante termina moldeando el carácter, es cierto, pero también puede deformar la percepción de la realidad. El problema no es el dolor en sí mismo, por terrible que sea. El problema es la interpretación que le damos. Cuando un hombre interpreta cada obstáculo no como un desafío, sino como una señal divina de rechazo, comienza a vivir bajo una sombra psicológica que lo paraliza. No intenta con la misma fuerza, porque ¿para qué si el resultado ya está escrito? No ama con la misma entrega, porque ¿cómo abrir el corazón si espera ser traicionado? No sueña con la misma intensidad, porque en el fondo cree que su guión no fue hecho para la victoria. Se conforma con sobrevivir, porque la idea de prosperar se siente como una fantasía prohibida. Pero aquí es donde la historia se vuelve más compleja, más inquietante. Y si esa maldición no fuera un castigo, sino una forja, a lo largo de la historia de la humanidad, muchos hombres que se sintieron abandonados, rechazados por Dios, terminaron siendo profundamente transformados precisamente por esa sensación de abandono. En la Biblia, en la filosofía, en la literatura, el arquetipo del hombre probado es recurrente. Job, que lo pierde todo, sin explicación. Jacob, que lucha toda una noche con un ser divino. Ulises, condenado por los dioses a vagar por años. No porque el universo disfrute del sufrimiento humano, sino porque la adversidad extrema tiene el poder de revelar lo que la comodidad jamás podría mostrar. El oro no se purifica con caricias, se purifica con fuego. El acero no se fortalece en el descanso, se templa con golpes y calor. Y el problema es que cuando estás dentro del fuego, no ves purificación, ves destrucción, ves pérdida, ves injusticia. Es imposible ver el panorama completo cuando las llamas te consumen. La mente humana está programada para buscar sentido, para encontrar patrones. Y cuando no encuentra un sentido lógico en el sufrimiento, inventa culpables. A veces culpa al destino, a la suerte. A veces culpa a otros, a un enemigo invisible, y en su versión más desesperada, cuando el dolor apunta hacia el cielo, culpa a Dios si Él es bueno. ¿Por qué me pasa esto? Esa pregunta ha atravesado siglos y ha torturado a sabios, santos y pecadores por igual, y nunca ha tenido una respuesta simple. Existe una diferencia fundamental, cosí en abismo, entre sentirse maldecido y estar siendo transformado. El hombre que se siente maldecido se ve a sí mismo como una víctima permanente de fuerzas externas e incontrolables. Su vida es una reacción pasiva a los golpes que recibe. Su narrativa es la del mártir sin causa, la del condenado sin juicio. Se encierra en una cárcel de resentimiento y autocompasión. En cambio, el hombre que comienza a intuir que está en un proceso de transformación, aunque no lo entienda, cambia la pregunta. En lugar de gritar ¿por qué a mí?, empieza a susurrar: ¿qué está intentando enseñarme esto? Y no, esto no es resignación. No es aceptar pasivamente el dolor y conciencia. Es empezar a ver el patrón no como una condena, sino como una lección que se repite hasta que sea aprendida. Porque hay pruebas que no llegan para destruirte,
sino para romper la versión antigua de ti mismo, que ya no puede evolucionar. Y esa ruptura duele de una forma indescriptible. Duele perder relaciones que creías eternas. Duele fracasar en proyectos que representaban toda tu identidad. Duele mirar al espejo y no reconocer al hombre que te devuelve la mirada después de tantas cicatrices. Pero ese dolor también tiene una función en desmantela ilusiones. Y a veces, lo que llamamos maldiciones, simplemente el colapso de una identidad que habíamos construido sobre cimientos falsos. El hombre que creía que su valor dependía del éxito externo, del dinero, del estatus, del reconocimiento, necesita perderlo todo para descubrir, con un terror inicial y una paz posterior, que su valor intrínseco nunca estuvo ahí. El hombre que basaba su seguridad en la aprobación de otros necesita ser abandonado para aprender a validarse a sí mismo. Y esa lección, la más importante de todas, no se aprende en los libros ni con palabras. Se aprende con la experiencia cruda, con el alma desnuda ante la tormenta. La narrativa de la maldición te mantiene atrapado. La narrativa de la transformación te da un propósito. No un propósito fácil, no una respuesta mágica que elimine el dolor, sino la posibilidad de encontrar significado en ella. Es la diferencia entre ver una cicatriz como un recordatorio de la herida o verla como la prueba de que sanaste. El hombre que se siente maldito mira sus cicatrices y siente vergüenza. El hombre que está siendo transformado las mira y siente respeto por el guerrero que sobrevivió. Este proceso no es lineal. Habrá días en que la sensación de estar maldito regrese con fuerza. Días en que la duda te ahogue y el cansancio te haga querer rendirte. Pero en esos momentos, la nueva pregunta puede ser tu ancla. ¿Qué estoy aprendiendo aquí y ahora? Quizá estás aprendiendo a ser paciente. Quizá estás aprendiendo a perdonar. Quizá estás aprendiendo que tu fuerza no reside en nunca caer, sino en la dignidad con la que te levantas una vez más. Así que si alguna vez te has sentido así, marcado por un destino cruel, te invito a considerar una posibilidad diferente. No que el dolor sea una ilusión, porque es muy real, sino que su propósito podría ser otro. Que quizás no eres un hombre maldecido por Dios, sino un hombre siendo forjado en el fuego más intenso. Un fuego diseñado no para destruirte, sino para quemar todo lo que no eres y revelar por fin al hombre que estás destinado a ser. El camino es solitario y brutal, pero al final, el hombre que emerge de ese fuego ya no le teme a las llamas, porque descubre que él mismo está hecho de ese mismo fuego. ¿Alguna vez has sentido que el universo conspira en tu contra? ¿Que cada puerta que tocas se cierra? ¿Que cada paso adelante te regresa dos atrás? Hay momentos en la vida de un hombre en que la mala suerte parece más que una coincidencia. Se siente como un destino, como una especie de maldición. Se levanta por la mañana, mira al cielo y se pregunta en silencio, ¿qué hice mal? ¿Por qué yo? Esta sensación de estar señalado por la desgracia es una de las cargas más pesadas que alguien puede llevar. No es solo la suma de problemas externos, es una crisis interna, un quiebre en la relación con uno mismo y con el propósito de la vida. Se siente como si Dios o el universo te hubiera dado la espalda. Pero no podemos y no debemos romantizar el sufrimiento, porque detrás de esta idea poética hay noches muy reales. Hay silencios que pesan como plomo y lágrimas que nadie ve. Hay momentos en los que la fe no es una certeza sólida, sino un hilo tan frágil que amenaza con romperse al menor tirón. El hombre que se siente maldecido no necesita sermones, no necesita que le digan que todo pasa por algo. Lo que necesita es comprensión. Necesita que alguien reconozca que su dolor no es una prueba de que ha sido abandonado, sino parte de una narrativa mucho más grande que, en este momento, es imposible de entender. La mente humana tiene una tendencia natural, casi una urgencia, por cerrar historias demasiado pronto. Cuando algo sale mal, nuestra primera reacción es interpretarlo como el final del capítulo, como una conclusión definitiva. Un fracaso en el trabajo se convierte en soy un fracasado. Una relación que termina se traduce en no soy digno de amor. Pero la vida no es una escena aislada. Es una secuencia larga y compleja. Y muy a menudo el capítulo más oscuro es el que precede al giro más inesperado y luminoso de la trama. La verdadera pregunta es si ese hombre tendrá la resistencia suficiente para no rendirse antes de que ese giro ocurra. Hay algo profundamente poderoso, casi sagrado, en tocar fondo. Porque cuando estás en el fondo ya no hay máscaras que sostener. No hay orgullo que defender. No hay una imagen pública que proteger. Solo queda la verdad cruda y desnuda de quién eres, sin adornos ni pretensiones. Y paradójicamente, ese es el punto de partida más auténtico y sólido que puedes encontrar. Cuando un hombre pierde por completo la ilusión de que tiene el control absoluto sobre su vida, es justo ahí cuando empieza a descubrir su verdadera fortaleza. Y no me refiero a esa fortaleza arrogante que presume de autosuficiencia. Hablo de la fortaleza humilde, la que nace de aceptar tu propia vulnerabilidad y aún así, tomar la decisión consciente de continuar. ESA Decision. La de seguir adelante cuando todo parece estar en tu contra, es lo que transforma una narrativa de maldición en una historia de resiliencia. No cambia las circunstancias de la noche a la mañana. Los problemas no desaparecen mágicamente.
pero cambia tu postura interior. Y ese cambio de perspectiva, ese ajuste en tu espíritu, lo altera absolutamente todo. Dejas de ser una víctima pasiva de las circunstancias para convertirte en un participante activo en tu propia historia, sin importar lo difícil que sea el guión. Quizás el mayor engaño que nos contamos a nosotros mismos es creer que una vida sin dolor es una señal de bendición. Si miramos la historia humana, veremos que es justo lo contrario. Los hombres y mujeres que dejaron una huella profunda, que construyeron un carácter inquebrantable, que desarrollaron una verdadera profundidad espiritual, rara vez vivieron en una comodidad constante. Fue la adversidad la que los obligó a crecer. Fue el dolor el que los obligó a cuestionarlo todo. Fue la pérdida la que los obligó a mirar más allá de la superficie de las cosas. Y aunque en el momento se sintieron castigados, abandonados, incluso maldecidos, con el tiempo y la distancia, comprendieron que en realidad estaban siendo preparados. La preparación no siempre se siente como un privilegio. A veces se siente como un castigo, como un aislamiento profundo. Se siente como si nadie en el mundo pudiera entender lo que estás pasando. Se siente como soledad. Pero esa soledad también es un laboratorio interno. Es el espacio sagrado donde te enfrentas cara a cara con tus miedos más profundos y tienes la oportunidad de redefinir tus convicciones más arraigadas. Así que, si hoy te has sentido como ese hombre maldecido, si has mirado tu vida y solo has visto ruinas, te pido que te detengas un momento, respira hondo y observa tu historia con otros ojos. No la mires desde la narrativa de la víctima, no desde el pobre de mí. Mírala desde la perspectiva del proceso. Pregúntate, ¿qué partes de mí han tenido que morir en medio de estas pruebas? Y más importante aún, ¿qué nuevas partes de mí han nacido a raíz de ellas? Pregúntate qué capacidades has desarrollado gracias a esas experiencias dolorosas que antes simplemente no tenías. Tal vez ahora tienes más sensibilidad hacia el dolor de los demás. Tal vez has descubierto una fortaleza que no sabías que poseías. Tal vez has ganado esa sabiduría que solo surge después de haber perdido algo increíblemente valioso. Porque la verdadera maldición no es el dolor. La verdadera maldición sería atravesar todo ese dolor y no aprender absolutamente nada de él. Al final del día, la historia de un hombre que se cree maldecido puede, y a menudo lo hace, convertirse en la historia de un hombre que finalmente comprendió su proceso. No porque el sufrimiento desaparezca por arte de magia, porque a veces no lo hace, sino porque su significado cambia por completo, y cuando cambia el significado cambia tu identidad. Ya no eres el hombre señalado por la desgracia, eres el hombre forjado por la adversidad. Ya no eres el abandonado, eres el que ha sido probado y ha resistido. Y aunque el camino por delante siga siendo incierto y lleno de desafíos, hay una nueva certeza que comienza a emerger desde dentro. No está siendo destruido, está siendo transformado. Y esa transformación, aunque dolorosa, aunque te cueste lágrimas y noches en vela, puede ser precisamente el inicio de la vida que nunca, jamás, habrías podido construir desde la comodidad y la ausencia de problemas. A menudo creemos que la transformación llega como una escena de película, con música épica y luces cayendo del cielo. Pero la verdad es que el cambio real, el que importa, ocurre en lo cotidiano, en la rutina que decides mantener aunque no tengas ganas, en la disciplina que sostienes, aunque nadie te esté aplaudiendo. Un hombre que se siente maldecido, que siente que el mundo está en su contra, suele buscar señales extraordinarias que expliquen su dolor. Busca respuestas en el cielo, en el destino, en la mala suerte, pero la respuesta casi siempre está en lo ordinario. Piensa en esto: cada caída, cada error que repites, no es solo un fracaso, es una oportunidad para tallar una nueva estructura en tu mente. Cada decepción te obliga a redefinir tus expectativas, a ser más realista, más fuerte. Cada traición, aunque duela profundamente, te enseña a discernir mejor, a elegir con más sabiduría en quién confías. Al principio, todo este dolor parece confirmar una terrible sospecha en que estás abandonado, que no vales nada. Pero si persistes y sigues adelante, poco a poco se revela algo inquietante, algo poderoso. Ya no eres el mismo de antes. Algo en tu mirada ha cambiado, algo en tu manera de reaccionar se ha vuelto más sereno, más calmado. No es que el dolor haya desaparecido por arte de magia, sino que dejaste de interpretarlo como una sentencia eterna. Dejaste de verlo como un castigo y comenzaste a verlo como lo que realmente es: un entrenamiento, un campo de pruebas diseñado para forjarte. Sin embargo, hay una etapa muy peligrosa en este proceso, una trampa en la que muchos caen en la amargura. Cuando el sufrimiento no se comprende, cuando no le encontramos un sentido, se convierte en resentimiento. Y el resentimiento es la peor prisión de todas, porque es invisible y te la construyes tú mismo. El hombre amargado vive convencido de que su historia está determinada por fuerzas injustas, que el universo conspira en su contra. Se vuelve cínico, desconfía de todos y de todo. Sabotea sus propias oportunidades antes de que puedan fallar por sí mismas. Porque es mucho más fácil decir nada funciona para mí que arriesgarse a ser herido otra vez. Pero es aquí, en esta encrucijada,
donde se encuentra la prueba más profunda. No se trata de la pérdida de dinero o de un fracaso que todos puedan ver. La verdadera batalla es interna. Es una lucha contra esa narrativa destructiva que te repites en la cabeza. El verdadero combate no es contra Dios, ni contra el destino, ni contra los demás. Es contra la interpretación que tú haces de tu propia experiencia. Si eliges creer que todo lo que te pasa es una condena, vivirás como un condenado. Tu realidad se ajustará a tu creencia. Pero si comienzas a sospechar, aunque sea un poco, que podría haber un propósito oculto en todo este caos, tu postura ante la vida cambia por completo. Y esa pequeña sospecha, esa diminuta chispa de esperanza, puede ser lo que te salve. Muchos hombres fuertes que admiras han atravesado su propio desierto emocional, un lugar donde todo parece silencio divino. Oraron y no sintieron una respuesta inmediata. Lucharon con todas sus fuerzas y no vieron una recompensa rápida. Amaron con todo su corazón y fueron heridos. Y en ese vacío, en esa soledad aparente, nació la duda más humana de todas. ¿Estoy solo en esto? Esa sensación es universal y profundamente dolorosa. Pero tenemos que entender algo crucial. El silencio no siempre significa ausencia. A veces, el silencio significa proceso. Imagina una semilla. Cuando la entierras, no ve la luz del sol, no recibe aplausos, está sola, bajo tierra, en completa oscuridad. Si esa semilla pudiera pensar, probablemente concluiría que fue abandonada, que su fin ha llegado. Pero es justo ahí, en esa oscuridad, donde ocurre la transformación más increíble. Su estructura interna se reorganiza por completo. La raíz comienza a formarse, a buscar sustento. Lo que desde fuera parecía un entierro, en realidad era una siembra. Y tú, que quizás hoy te sientes enterrado por los problemas, por el dolor, por la soledad, podrías estar siendo plantado para algo mucho más grande, algo que todavía ni siquiera puedes imaginar. Hay algo que no se dice con suficiente claridad. Nuestra verdadera identidad se redefine en los momentos de ruptura. Cuando todo en tu vida va bien, cuando tienes éxito y todo fluye, simplemente confirmas lo que ya crees que eres. Es fácil tener fe cuando las cosas salen como quieres, pero es cuando todo se desmorona, cuando pierdes tus apoyos externos, que descubres quién eres de verdad. Es en ese momento que descubres si tu fe dependía de los resultados o de convicciones profundas. Descubres si tu valor estaba atado a la aprobación de los demás o si reside en tu esencia, en quién eres, sin importar las circunstancias. Y esta revelación al principio puede ser devastadora. Darte cuenta de que tu seguridad era frágil puede doler, pero también es increíblemente liberadora, porque cuando ya no necesitas que todo salga perfecto para sentirte digno, para sentirte valioso, has dado un salto espiritual enorme. Te has liberado de las cadenas de la validación externa. El hombre que atraviesa pruebas profundas y sale del otro lado desarrolla una profundidad que el éxito superficial jamás podrá otorgar. Aprende a escuchar más y a hablar menos, a observar con atención, a reaccionar de forma menos impulsiva y más sabia. La adversidad, amigo mío, cuando no te destruye, te refina ante Pool, te convierte en la mejor versión de ti mismo. Así que si estás en medio de la tormenta, si te sientes enterrado, recuerda esto: no estás siendo castigado, estás siendo entrenado. No estás siendo olvidado, estás siendo plantado. Cada desafío es una lección. Cada dolor es una oportunidad para forjar un carácter inquebrantable. La clave no está en evitar las pruebas, sino en cambiar la forma en que las interpretas. No estás solo en esto. Muchos hemos caminado por ese desierto y hemos descubierto que al otro lado no solo nos esperaba la luz, sino una versión de nosotros mismos que nunca hubiéramos conocido de otra manera. Sigue adelante y confía en el proceso. Tu mejor versión está esperando al otro lado de esta prueba. Sin embargo, hay que ser honestos. No todos superan esa etapa. Algunos se quedan atrapados en la narrativa de maldición, repiten la historia una y otra vez hasta convertirla en identidad permanente. Siempre me pasa lo mismo. Nada cambia. Dios me olvidó. En esas frases, repetidas con suficiente frecuencia, construyen realidad interna. Y la realidad interna termina influyendo en las decisiones externas. Si crees que todo terminará mal, actuarás con miedo. Y el miedo limita posibilidades. Por eso el punto de quiebre más importante no es un evento externo, sino un cambio de perspectiva. Cuando el hombre decide dejar de preguntarse, ¿por qué a mí?, y comienza a preguntarse, ¿para qué?, algo se reorganiza dentro de él. No obtiene respuestas completas de inmediato, pero recupera agencia, recupera responsabilidad, recupera poder. Tal vez el concepto de maldición es una interpretación inmadura del misterio. El ser humano busca explicaciones simples para procesos complejos, pero la vida no es lineal, es dinámica, contradictoria, impredecible. Hay pérdidas que no tienen lógica inmediata, hay injusticias que no se resuelven con frases motivacionales, pero incluso en esa complejidad, existe una constante en la capacidad de elegir la actitud frente a lo inevitable. Esa elección no elimina el dolor, pero define su impacto. Dos hombres pueden atravesar la misma tragedia. Uno se hunde en resentimiento,
El otro construye significado, que los diferencia, no la intensidad del dolor, sino la interpretación que hacen de él. Y quizá aquí se revela la verdad más profunda. El hombre que se siente maldecido puede estar siendo llamado a una versión más fuerte de sí mismo. No todos están destinados a vivir procesos intensos. Algunos llevan vidas tranquilas, sin grandes crisis, pero aquellos que enfrentan pruebas profundas desarrollan una capacidad extraordinaria de empatía, liderazgo y sabiduría, porque han conocido la oscuridad. Y quien ha caminado en la oscuridad aprende a valorar la luz con una intensidad distinta. Aprende a sostener a otros cuando atraviesan su propio abismo. Aprende a hablar desde la experiencia, no desde teoría. La transformación final no es convertirte en alguien invulnerable, es convertirte en alguien consciente, consciente de tus límites, consciente de tu fuerza, consciente de que la vida no te debe explicaciones inmediatas, pero sí te ofrece oportunidades constantes de crecimiento. El hombre que antes gritaba, estoy maldecido, comienza a decir en silencio, estoy siendo formado. Y esa diferencia en lenguaje interno cambia su destino emocional. Ya no camina encorvado por la sospecha de abandono, camina erguido, aún en medio de la incertidumbre, porque entiende que el proceso no es señal de rechazo, sino parte de una construcción mayor. Al final, la pregunta ya no es si Dios te ha maldecido. La pregunta es qué estás dispuesto a hacer con la historia que te ha tocado vivir. Puedes convertirla en excusa permanente o en fundamento sólido. Puedes usarla para justificar tu miedo o para alimentar tu determinación. La vida no promete ausencia de dolor, promete oportunidad de transformación. Y tal vez, solo tal vez, el hombre que hoy se siente marcado por la desgracia, está siendo preparado para una profundidad que otros jamás alcanzarán. No porque sea especial en un sentido arrogante, sino porque ha atravesado el fuego y decidió no rendirse. Si te reconoces en esta historia, no estás solo. El sentimiento de maldición puede ser el inicio de una comprensión más profunda. No del castigo, sino del propósito. No del abandono, sino del proceso. Y aunque el camino siga siendo incierto, hay algo que ya es claro: en tu historia no ha terminado. Y mientras no termine, siempre existe la posibilidad de reinterpretarla. Si este video resonó contigo, si en algún momento sentiste que cada palabra describía algo que tú también has vivido en silencio, entonces no te quedes callado. Este canal no es solo contenido, es una conversación profunda entre personas que están atravesando procesos reales, y tu voz importa. Déjame saber en los comentarios qué parte te tocó más fuerte. ¿Te has sentido alguna vez como ese hombre marcado por la vida? ¿Qué interpretación le estás dando hoy a tus pruebas? Cuero Lirth, aquí no hay juicios, hay reflexión. Y si este mensaje te movió por dentro, regálame un like. Parece un gesto pequeño, pero para el algoritmo significa todo. Cada like hace que este tipo de contenido llegue a más personas que tal vez en este momento están luchando en silencio y necesitan escuchar que su historia no está terminada. Cuando tú interactúas, ayudas a que esta comunidad crezca y se fortalezca. No es solo apoyar un video, es impulsar un mensaje que puede cambiar perspectiva. Suscríbete si todavía no lo has hecho, porque aquí no hablamos superficialidades. Aquí hablamos de transformación, de carácter, de procesos internos que pocos se atreven a tocar. Activa la campanita para que no te pierdas los próximos episodios. Lo que viene será aún más profundo, más incómodo y más revelador. Y ahora quiero dejarte una tarea sencilla pero poderosa. Escribe en los comentarios una sola palabra que describa tu proceso actual. Solo una. Puede ser resistencia, renacimiento, confusión, fortaleza, la que nazca desde tu verdad. Voy a estar leyendo cada comentario. Este espacio es tuyo también. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar hasta el final. Y recuerda, tu historia todavía se está escribiendo.